Demos una cálida bienvenida al ingeniero Ismael Ormeño Sender y su ponencia titulada Introducción a la gestión y dirección de proyectos. Adelante, ingeniero. Hola, hola, Paul, muchas gracias. Buenas noches, ¿se me escuchan bien? Felicitarlos primeramente por esta gran iniciativa de poder difundir la dirección de proyectos, la práctica del project management en su institución, en CIMIC, y con esto dar inicio pues a este ciclo de conferencias que ustedes han organizado muy bien, muy proactivamente y que de seguro va a servir, va a redundar en el beneficio de su institución. Efectivamente, ¿no? El tema que me propusieron realizar es este de la introducción a la gestión y dirección de proyectos. Ya lo ha mencionado, un poco mi trayectoria, y dentro de ella siempre me ha gustado el poder compartir con ustedes, alumnos o profesionales interesados sobre la dirección de proyectos, todo este enfoque, todo este marco que existe, poder volcar del cante, porque en ese intercambio, pues, seguimos aprendiendo en este campo, en esta disciplina, nunca se termina de aprender, siempre nos vamos a encontrar con nuevas situaciones, nuevos casos que resolver, y cuanto más tengamos con, eh, con la, contra más tengamos cada vez mayor cantidad de recursos, se nos va a facilitar un poco las cosas. Entonces, empezamos definiendo primero qué es un proyecto, ¿no? Que es el tema que nos convoca. Existe una definición prácticamente universal, aceptada por todos, que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿Qué nos quiere decir esto? Un proyecto nos significa un esfuerzo que tiene un inicio y que tiene un final, ¿no? No es algo que se genera de manera repetitiva como puede ser una operación, sino que es algo muy puntual, ¿no? En el tiempo, que se lleva a cabo para crear un producto o servicio o resultado único. Quiere decir que no vamos a encontrar dos proyectos similares, dos proyectos iguales nunca van a existir. Por más que estemos de repente desarrollando un proyecto inmobiliario de un edificio de 20 pisos que ya está totalmente definido el expediente y querramos volver a poner ese mismo expediente en el mismo distrito unas cuadras más allá, de hecho que el proyecto va a cambiar porque de por sí vamos a encontrar un nuevo entorno, un nuevo contexto en el cual vamos a querer presentar a desarrollar esa edificación. Entonces, esa es la característica que hace que todos los proyectos eh, no sean iguales. No podemos pretender desarrollar los proyectos de la misma manera por más que se asemejen. Los proyectos, pues, ahora han evolucionado mucho más en cuanto a su complejidad. Podemos encontrar proyectos, pues, a raíz de la pandemia, de repente, de investigación, proyectos que están tratando de ubicar una mejor vacuna. Hace unos años se produjo el proyecto, se desarrolló el proyecto de construcción de la ampliación del Canal de Panamá. Hemos visto cómo el año pasado también la carrera por llegar al espacio sigue propiciando la búsqueda, el desarrollo de nuevos proyectos de investigación, la transformación digital, ¿no? Que ha cambiado y que ha llegado a ser parte de nuestras vidas, ¿no? A raíz de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19. Entonces, solo por mostrarles una muy pequeñísima gama de proyectos que podemos encontrar, todos ellos son un esfuerzo temporal y son únicos en su especie, ¿no? Aparte de estos proyectos, como ejemplo que les he mostrado, podemos encontrar proyectos de corte social, proyectos de corte ambiental, ¿no? Entonces, una gama de proyectos amplísima e infinita que en la cual podemos nosotros encontrarnos. Pero, ¿qué ocurre, no? Que a pesar de que sabemos que existe una gama infinita de proyectos, también podemos ir observando durante los años que existe una alta tasa de fracaso en los proyectos. ¿Y cuándo consideramos el fracaso de los proyectos? Pues normalmente cuando se suceden estas situaciones,
Por ejemplo, la falta de vínculo entre el proyecto y las prioridades estratégicas de la institución. Cuando no existe el compromiso de la alta dirección, cuando de repente el proyecto o la necesidad que dio origen al proyecto no se encuentra alineado a lo que la institución se ha planteado como meta, como objetivo, ¿no? Entonces, de repente, este tipo de proyectos no va a tener el impulso, no va a tener la asignación de recursos necesarias y por ende está muy propenso a fracasar. Otra de las características o de las razones por las cuales puede fracasar un proyecto es la mala definición del alcance. Y esto ocurre con mucha frecuencia. Si bien es cierto, actualmente ya existen proyectos que empiezan con una definición de un alcance muy inestable, pero tiene una forma de manejo, los proyectos normalmente, cuando no están alineados a las expectativas de los usuarios, cuando no tienen definidos los requisitos de la manera más explícita y profesional posible, pues van a estar siempre expuestos al fracaso. ¿Expuestos al fracaso en qué sentido? De que podemos hacer la mejor gestión de un proyecto, ¿no? Podemos terminar en el plazo, podemos haber cumplido dentro del presupuesto, pero si el alcance desde un inicio planteado representaba los requisitos o las expectativas de los usuarios, el resultado no va a servir de nada. No va a cumplir con el objetivo o no va a aportar el valor que estaban esperando los usuarios, ¿no? Entonces, una mala definición del alcance de por sí nos va a presentar un proyecto que no es exitoso, por más que cumpla con el cronograma y con el presupuesto. Otra situación que puede presentarse en el fracaso de un proyecto es la falta de liderazgo, ¿no? No contar con un profesional líder que tenga las habilidades interpersonales, que maneje un equipo adecuado, probablemente también nos lleve al fracaso de un proyecto. La falta de administración del riesgo, ¿no? La falta de conocimiento, de herramientas que nos puedan anticipar a situaciones que produzcan un desenlace o una restricción en el proyecto. Poco conocimiento del sector y de los proveedores. No podemos desarrollarnos en un proyecto en el cual no estamos manejando el entorno en general, ¿no? No lo estamos viendo como un sistema dentro de un todo. Entonces, esta falta y poco conocimiento del sector y de los proveedores que pueden influenciar en el proyecto también son motivo o causa de un posible fracaso del proyecto. Falta de recursos, ya lo mencioné, un proyecto que no tiene la asignación de recursos adecuada en el momento que se necesitan, en la cantidad y con la calidad que necesita el proyecto, pues inevitablemente van a llevar a un fracaso del proyecto. Y todo esto lo podemos englobar también en la falta de habilidades de gestión de proyectos, ¿no? El no haber previsto estas situaciones que he enumerado inicialmente, pues también forma parte de la falta de habilidad en materia de gestión de proyectos. Entonces, esto nos lleva a pensar en que se necesitan estas habilidades y dónde podemos encontrar estas habilidades. Pues estas habilidades las podemos encontrar en la dirección de proyectos, en la dirección, en el conocimiento de la disciplina de la dirección de proyectos. Justo el día de hoy venía en un avión, un vuelo de avión por la mañana, eh, desde Huánuco, y a la vez que iba dormitando, iba pensando la magnitud y la cantidad de parámetros que seguro estaba en ese momento controlando para poder llevarnos desde un punto inicial hacia nuestro destino acá en Lima, ¿no? Y me venía imaginando cómo eso se podría asociar al conocimiento y a la disciplina de la dirección de proyectos, ¿no? Entonces, si podemos relacionarlo de alguna manera, nosotros necesitamos tener una gama de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas que puedan ser aplicadas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué conocimientos? Los conocimientos que pueden ser técnicos de la industria en la cual nos estamos desarrollando,
¿no? ¿Qué habilidades? Las habilidades que puedan ser interpersonales para lograr que los interesados, los stakeholders en nuestro proyecto puedan sumarse de manera favorable al impulso que necesita el proyecto para poder llegar a sus objetivos. El poder conocer de herramientas y técnicas para poder medir, para poder controlar el avance del proyecto, ¿no? Entonces, la aplicación de todo este conjunto, ¿no? Es lo que nos va a llevar en el marco de la dirección de proyectos hacia poder lograr los objetivos. Entonces, esta analogía que he presentado en este momento, pues, es la dirección de un vuelo que nos debe llegar desde un punto de origen hacia un destino. Podemos verla como la dirección del proyecto. Ahora, analizado todo este contexto rápidamente en el que podemos encontrarnos con proyectos fallidos, razones que nos pueden llevar al fracaso, el conocimiento de que es necesaria la profesionalización en dirección de proyectos, nos lleva también a pensar que ya existe una institución que se ha encargado de poder consolidar todo este conocimiento, todas estas experiencias, lecciones aprendidas y buenas prácticas a nivel mundial, y es conocido como el Project Management Institute. Esta organización sin fines de lucro nace en Estados Unidos, allá por el año 1969, y tiene como objetivo fundamental promover la gestión de proyectos como una profesión, ¿no? El objetivo de poder contar con todas estas herramientas definidas, todas estas habilidades definidas para poder llevar una gestión eficaz de proyectos. Actualmente el PMI, por sus siglas, tiene presencia en casi todo el mundo, en más de 200 países. Por ejemplo, en nuestro país, acá en Lima, tenemos 3 capítulos. Tenemos nuestro capítulo de Lima, tenemos un capítulo en el norte, otro capítulo en el sur, que agloban una cantidad importante y significativa de profesionales interesados en poder formarse en la dirección de proyectos, ¿no? Luego tenemos también dentro del PMI este pilar fundamental, este documento que engloba las buenas prácticas, los fundamentos reconocidos como buenas prácticas para llevar adelante un proyecto y que se le conoce como el PMBOK, PMBOK, o la guía del cuerpo de conocimientos para la dirección de proyectos. Este es uno de los documentos pilares con los cuales el Project Management Institute también tiene las certificaciones que pueden identificar de alguna manera o validar de alguna manera los conocimientos y la experiencia de los profesionales en dirección de proyectos. Dentro de ellas, de estas certificaciones, el galardón, podemos llamarlo, más preciado viene a ser la certificación PMP, la certificación como Project Management Professional, la cual es la más reconocida y prestigiosa a nivel mundial. Actualmente muchas instituciones, muchas empresas valoran significativamente a los profesionales que cuentan con esta certificación. Es difícil de conseguirla, es todo un logro el poder tener este galardón que reconoce nuestra experiencia y nuestros conocimientos en dirección de proyectos. Claro que no es la única certificación. Además de ellos, existen una gama de certificaciones en ya especialidades como riesgos, portafolios, programas, metodologías ágiles, y también una gama de microcertificaciones de acuerdo a las necesidades de nosotros en el campo en el cual nos desempeñamos, en la industria en la cual nos desempeñamos. Podemos escoger alguna de estas certificaciones que nos sean necesarias. Y finalmente mencionarles, pues, con respecto a PMI también, que tiene el eslogan, cosas buenas suceden cuando te involucras con PMI. Y no me cabe duda que eso es así en todos los años que tengo, desde que me uní al capítulo, desde que obtuve mi certificación, pues no he tenido más que satisfacciones muy importantes con el participar del capítulo y ser parte del PMI,
Una de ellas es, por ejemplo, el poder estar en este momento reunido con ustedes, el poder compartir con ustedes mis experiencias, mis conocimientos y siempre seguir ampliando una red profesional con personas muy importantes que están interesadas en todo este campo de los proyectos. Como les mencionaba, con respecto al PMBOK, este documento pilar del PMI, ha tenido una evolución. Desde el año 1969 se funda el PMI, salen los primeros documentos, las primeras versiones, ¿no? Tenemos la primera versión del 96, del 2000, y justo recordaba también que cuando en el año 2002, 2003 me encontraba estudiando la maestría acá en la UNI, llegó a mis manos, a los alumnos de la maestría, llegó un documento así delgadito que decía eh, eh, Dirección de proyectos, hábito de vida profesional. Cuando leí ese documento en el año 2000 más o menos, 2002, 2003, me di cuenta que mucho de lo que existía allí era parte de lo que yo venía eh, haciendo en algunos proyectos o veía que se estaba haciendo en algunos proyectos en los cuales estaba participando como coordinador. Era efectivamente la segunda versión del PMBOK, lo que había llegado a mis manos en ese momento, y desde allí pues comencé a interesarme, comencé a involucrarme, a seguir investigando, y es así como se vienen las sucesivas versiones, por ejemplo la tercera versión, la cuarta versión, la quinta edición, la sexta. Cada una de estas ediciones del PMBOK vienen a concentrar, a actualizar los nuevos que están dando en la dirección de proyectos, ¿no? El PMBOK, vale decir, es la consolidación del conocimiento que existe a nivel mundial en gestión de proyectos. Vale decir también que el PMBOK no es una metodología en sí, sino es un compendio de buenas prácticas que son necesarias para llevar adelante exitosamente un proyecto, ¿no? Recientemente, el año pasado, en agosto del año pasado, salió la séptima edición, la tan esperada séptima edición. Ahora vamos a comentar un poco de qué trata la séptima edición y qué cambios ha incorporado en esta nueva edición para el conocimiento de ustedes. Uno de los principales cambios o complementos que ha tenido, en este caso el PMBOK en su séptima edición, es el poder definir exactamente lo que les estoy diciendo. De que el PMBOK no es una metodología, sino que es un compendio de buenas prácticas que necesitan ser adaptados de acuerdo a las necesidades del proyecto, de acuerdo al tipo de organización en el cual se encuentran. Incluso toca un capítulo específico para lograr la adaptación de estos que se necesita de este compendio al proyecto específico. Nos da 4 pasos, por ejemplo. El primero es seleccionar el tipo de enfoque que vamos a usar en nuestro proyecto. Podemos usar, lo pueden ver ustedes al lado derecho, un enfoque predictivo, un enfoque adaptativo, un enfoque ágil o un enfoque híbrido. Entonces, dependiendo de que si tenemos de repente los requisitos totalmente definidos, tenemos el alcance totalmente definido, de repente nos conviene usar un enfoque secuencial, tradicional o predictivo. De repente estamos en un tipo de proyectos de elaboración, de desarrollo de una aplicación móvil que tal vez no tenga desde el inicio claros las especificaciones o las funcionalidades. Entonces, podemos entrar en un enfoque adaptativo ágil. Luego que hemos definido el enfoque, podemos nosotros adaptarnos, tenemos que adaptarnos a la organización. Cada organización tiene su cultura, tiene su forma, sus procedimientos, ¿no? Entonces, este proyecto, este enfoque tenemos que adaptarlo a la organización y también al tipo de proyectos. Una vez que nos encontramos en este proceso de adaptación, siempre vamos a tener que incorporar una mejora continua. ¿Qué más podemos hablar? Vamos a ver sobre el enfoque de desarrollos.
aquí en la lámina anterior les hablaba de que teníamos algunos, los enfoques que normalmente se pueden encontrar en el desarrollo de un proyecto son predictivo, adaptativo, ágil o híbrido. Entonces, veamos cómo se pueden diferenciar estos enfoques predictivo, también llamado tradicional, también llamado en cascada, secuencial, de un enfoque que es adaptativo o ágil, ¿no? Y vamos a verlo con un tipo de proyecto. Imaginemos que tenemos un proyecto que tiene una baja definición del alcance, ¿no? Le mencionaba el ejemplo de una aplicación, de repente una aplicación móvil, en la cual, si bien es cierto, tengo definido que esta aplicación me va a permitir visualizar desde mi celular, por ejemplo, la, eh, eh, los menús o las comidas que se van a desarrollar en el transcurso de la semana. Puedo tener esa especificación, pero sin embargo no sé en mi celular cuál va a ser la interfase, no sé qué botones voy a tener para ello, no sé si de repente este aplicativo se podría conectar tal vez con un centro comercial, un centro de abastos, un tema de delivery para que me pueda enviar los insumos que se van a necesitar. Entonces, esos aspectos, esos detalles no se encuentran muy definidos. Entonces, ¿qué pasa cuando en un caso de proyecto con baja definición del alcance, nosotros tomamos un enfoque tradicional o predictivo, ¿no? Planificamos de repente los 6 meses que va a durar el proyecto y comenzamos a desarrollar la aplicación. Lo más probable que encontremos es que, si bien es cierto, la expectativa del usuario era este punto, lo más probable es que al término del plazo que se había estipulado para ello y luego de consumidos los recursos, nos encontremos con un entregable que no se ajusta a la expectativa del cliente, no se ajusta a la expectativa del usuario de repente. Entonces, ¿qué va a generar? Una solicitud de cambio, una modificación, un adicional de plazo o económico para poder realmente redireccionar todo el esfuerzo para poder alcanzar el producto esperado. Cosa que podemos manejar de mejor manera cuando tomamos un enfoque adaptativo. En la línea verde, ustedes pueden ver que nosotros podemos propiciar un enfoque en función a iteraciones. A través de estas iteraciones, ¿qué son iteraciones? Son, son periodos de corta duración que nos permiten ir haciendo entregables, entre comillas, parciales, más conocidos también como producto mínimo viable, que nos permiten ir ajustando cualquier distorsión que se pueda ir produciendo en el desarrollo del entregable. A través de esta iteración nosotros podemos generar, por ejemplo, prototipos, podemos generar un tema de productos que aportan valor, pero que ya pueden ser usados incluso por los encargantes del proyecto, ¿no? Entonces, de esta manera, nosotros podemos ir ajustándonos hasta llegar al producto de más alto valor que espera el cliente. Entonces, esta es la diferencia entre un enfoque que puede ser predictivo, que puede ser muy valioso y muy importante para poder aplicarlo en un proyecto que está 100% definido, ¿no? Cuando el proyecto está 100% definido, podemos usar el enfoque predictivo. Pero si tuviéramos un proyecto con una baja definición del alcance o un alcance inestable que cambia permanentemente, pues lo recomendable es usar un enfoque adaptativo. A esto es a lo que nos referíamos con los pasos para la adaptación, con el primer paso de la adaptación, el poder tener el criterio y el conocimiento de estos enfoques de desarrollo en la gestión del proyecto. No todos los proyectos podemos usarlos o con un enfoque predictivo o con un enfoque adaptativo. Dependerá de cuán definido se encuentra el alcance. Ahora, si queremos entrar a un cambio fundamental que sí ha tenido esta nueva versión del PMBOK, es el haber centrado
centrado su enfoque en principios. Anteriormente, las versiones hasta la sexta estaba enfocada en procesos. Teníamos incluso 10 áreas de conocimiento, como ustedes la pueden ver en el lado izquierdo. Teníamos las áreas de conocimiento de gestión del alcance, gestión del cronograma, gestión de los costos, gestión de la calidad, de los recursos, de las comunicaciones, de los riesgos, gestión de las adquisiciones, de los interesados, y todo esto enmarcado en una gestión integrada, ¿no? Entonces, esto, si bien es cierto, ya no se está de esta manera dentro de la guía del PMBOK en su séptima edición, todavía son importantes y son necesarios que los profesionales en dirección de proyectos las conozcan. ¿Por qué? Porque un área de conocimiento, como lo he puesto en la parte baja, representa un conjunto completo de conceptos, términos, actividades que conforman un ámbito profesional de la dirección de proyectos o un área de especialización. Todo proyecto va a tener un manejo de cronogramas, va a tener costos que gestionar, va a tener interesados que gestionar. Entonces, si bien es cierto, ya este enfoque de procesos no está centrado en esta guía, sí siguen siendo importantes de conocer, y por eso que entiendo que en este ciclo de conferencias se van a ir abordando en las siguientes sesiones. Pero sin embargo, el tema de principios viene a ser el foco central en esta nueva séptima edición. Entonces vamos a ver rápidamente cuáles son estos principios y por qué los principios. Los principios vienen a ser modos de actuación que son indispensables en todo proyecto, ¿no? Rigen el desenvolvimiento del director de proyectos y su equipo para llevar adelante exitosamente un proyecto. Ya no nos enfocamos específicamente en cumplir el proceso, nos enfocamos en obtener resultados, nos enfocamos en dar valor al cliente o al usuario final, ¿no? Entonces, es por eso que en esta oportunidad se pone como un paraguas dentro de todo este marco teórico que tenemos en la parte de los procesos, una cobertura que vienen a ser estos principios rectores. El primero de ellos son 12 principios rectores. El primero de ellos nos habla de la gestión diligente, responsable y sostenible. Nos habla de cómo el director de proyectos o el proyecto en general tiene que estar siempre alineado a las normativas, debe ser responsable del cumplimiento de la normativa en general, ¿no? Nos habla en su segundo principio de la construcción de un entorno colaborativo, una cultura de respeto con el equipo en el cual trabajamos. Siempre le digo, los proyectos están hechos por personas y necesitamos valorar a estas personas y darles el espacio y las condiciones necesarias para que puedan trabajar colaborativamente. Un proyecto que se trabaja con personas que se encuentran aisladas o en silos no va a tener el mismo enfoque, no va a tener el mismo impacto de un equipo que se encuentra muy cohesionado y muy enfocado en cumplir los objetivos. Los stakeholders, tenemos que reconocer que la influencia de los stakeholders pueden ser favorables o desfavorables al proyecto. Y es nuestra responsabilidad actuar sobre esos stakeholders para que ellos tengan una posición favorable y sean partícipes del proyecto. El valor, la necesidad de centrarnos en el valor, la necesidad de que todas las acciones que realicemos estén enfocados para darle valor al cliente. Y este valor puede ser cuantificable o no, pero siempre tenemos que estar enfocados en el valor para el cliente. El enfoque sistémico, ¿no? El pensamiento sistémico es el quinto principio clave para dirigir el proyecto. Debemos pensar en nuestro proyecto como un sistema o como parte de un sistema general. Esta visión holística del proyecto en el cual nos encontramos nos va a permitir tomar mejores decisiones. No podemos pensar como nuestro proyecto como algo que está aislado, que se encuentra en una vitrina, en una urna. No, somos parte de un todo. El proyecto en el cual estemos trabajando siempre va a ser
parte de un todo. El tema de liderazgo, fundamental, el poder tener todas las habilidades para motivar, para entrenar, para aprender junto a nuestro equipo y entrar en una mejora continua. Es el sexto principio clave. Tenemos también el principio de adaptación, el tailoring. La gestión se adapta al contexto. Ya lo mencioné en las láminas anteriores. No todo proyecto se puede gestionar de la misma manera. No podemos pensar que los proyectos los vamos a gestionar siempre de una manera tradicional. A veces tenemos que adaptarnos a un enfoque ágil, un enfoque adaptativo. Tenemos la calidad. Principio clave, la calidad es innegociable, ¿no? Eso lo conocemos y está acá puesto de manera explícita. Incorporar la calidad en el proceso y en los resultados es fundamental. La complejidad, el poder saber que nuestro proyecto en cualquier momento va a caer en una situación de complejidad. Y esta complejidad se aborda con experiencia, con conocimiento y con aprendizaje, ¿no? Entonces es fundamental el poder contar con personas que de alguna manera ya tienen una visión mucho más amplia, con un juicio de experto que nos va a poder permitir abordar la complejidad en la cual los proyectos están inmersos cada vez más. El poder manejar los riesgos también es un principio indispensable. Abordar oportunidades y amenazas en todo el ciclo de vida del proyecto para adelantarnos a situaciones que puedan impactar. La adaptabilidad y la resiliencia es importante como base del comportamiento para nuestros proyectos y siempre ser conscientes de que los proyectos van a estar sujetos a cambios. El principio 12 es algo también indiscutible. De los que están aquí en la sesión y los que nos pueden estar escuchando a través de las redes, nadie puede decir que haya tenido un proyecto en el cual no ha estado sujeto a ningún cambio. Los proyectos siempre van a tener cambios que hay que gestionar, que hay que saber dirigir, que hay que saber sustentar para poder llevar el proyecto hacia los objetivos previstos. Ahora bien, después de todo este enfoque teórico, debemos conocer que en la actualidad los estudios nos indican que si bien las organizaciones hasta hace unos años se encontraban inmersas en el mejoramiento de repente de sus operaciones, prácticamente estaban los ejecutivos un 90% concentrados en mejorar sus operaciones y poco pensaban en cómo cambiar el negocio, cómo tener siempre alternativas de diversificación para ajustarse a los tiempos. A partir del 2000 y mucho más aún con la crisis provocada por la pandemia, las empresas, las organizaciones han comenzado a pensar cómo mantenerse competitivas permanentemente. Y esto los ha llevado a generar una serie de proyectos o de iniciativas que se enfoquen con su estrategia, que se alineen con su estrategia. En un mundo que le llamamos VUCA, que es volátil, altamente incierto, muy complejo, muy ambiguo, los ejecutivos se encuentran un 70% cambiando el negocio, ideando formas por mantenerse competitivos. ¿Y esto en qué se traduce? En proyectos. Esto nos lleva al concepto de economía de proyectos, en la cual los profesionales se pueden movilizar de un proyecto a otro porque se encuentran totalmente habilitados para formar parte de equipos multidisciplinarios. Entonces, en la actualidad tenemos ejecutivos pensando un 70% en cambiar el negocio y mantenerse competitivos, ¿no? Más que centrados en la operación en sí misma. ¿Cuáles son estos posibles cambios? Pues la transformación digital, el adaptarse a las normativas ambientales que ahora cada vez son más exigentes y se encuentran más presentes en todas nuestras organizaciones. Dicho esto, el PMI tiene una encuesta que realiza anualmente. El año pasado emitieron el reporte resultado de lo que
habría sido el desempeño de los proyectos en el año 2020 y los resultados pues no dejan de ser alarmantes. Si estamos hablando solamente de América Latina, se puede observar en este cuadro que solamente el 71% de las empresas pudo mencionar que había cumplido con sus objetivos, menos aún el 63% que había cumplido dentro del presupuesto. 53% nos dice que solo la mitad prácticamente de las organizaciones que emprendieron proyectos pudieron cumplir con estos proyectos a tiempo, ¿no? 32% de proyectos fallidos, con presupuestos hundidos, 27% de proyectos que fallaron por corrupción del alcance, es decir, por modificaciones sucesivas en el alcance del proyecto que no estaba muy definido, y otras fallas, ¿no? Entonces, estos indicadores nos dicen que todavía hay una gran oportunidad de mejora en la dirección de proyectos. Miren los dos conceptos que acabo de decir. El primero, que tenemos una gran variedad de proyectos por desarrollar, ¿no? Actualmente, debido a la transformación digital, a la rapidez con que está cambiando los mercados, esto nos da una gran oportunidad de poder enfocarnos y ser partícipes de estos proyectos, pero a su vez vemos una gran debilidad en el manejo de estos proyectos que todavía necesita seguir mejorando, ¿no? Entonces, para ello es indispensable, pues, de que nosotros nos capacitemos y estemos preparados para formar parte de estos proyectos y para poder abordarlos de manera exitosa. Otras oportunidades que se presentan, si vamos acá si aterrizamos aquí en Latinoamérica, el año pasado escribía un artículo en el cual el vicepresidente, yo remarcaba que el vicepresidente del Banco Mundial nos recordaba que actualmente estamos viviendo tres grandes revoluciones que debemos aprovechar. La revolución digital, que ya mencioné, la revolución verde, ¿no? Tenemos incluso objetivos de desarrollo sostenible, y la revolución de la innovación. Las empresas están buscando permanentemente mantenerse innovadoras para poder estar competitivas en el mercado. Y si vamos acá al Perú, solamente lleguemos a nuestro país. En el año 2019 se desarrolla el Plan Nacional de Competitividad, el Plan Nacional para la Infraestructura, y en el cual se encuentra una gran brecha de infraestructura que debe ser cubierta ¿con qué? Con proyectos, ¿no? Más de 300.000 millones en proyectos que deben ser ejecutados, que han sido priorizados en 52 proyectos de infraestructura. Entonces, las oportunidades para poder ser parte de estos proyectos están allí. Hemos visto, sí, proyectos también exitosos como el de la Villa Panamericana, el desarrollo de los Juegos Panamericanos, que tuvo un conjunto de factores que hicieron que este proyecto pues cumpliera con el objetivo, pues este proyecto entregara el valor que se estaba esperando. No tengo conocimiento de una actividad algún juego que se haya suspendido. El proyecto cumplió con el objetivo, que era el poder albergar y dar inicio a estos Juegos Panamericanos y Panamericanos. Finalmente, no finalmente, pero sí resumir un poco, siempre cuando se acercan a mí algunos estudiantes, algunos profesionales, conversando sobre cómo poder tener en pocos pasos algunos consejos para poder ser parte de los proyectos. El primero de ellos es que les digo, los proyectos se escriben con P de personas, con P de pasión, con P de perseverancia. Ustedes quieren formar parte de los proyectos, deben saber que necesitan toda la pasión. Van a tener que ser parte de equipos donde existen personas con cada una con una forma de pensar, con una forma, con una idiosincrasia que van a tener que canalizar para poder llevar adelante con perseverancia estos proyectos, ¿no? Tenemos el tema de las certificaciones, hablaba de la certificación PMP. Existe un amplio menú de certificaciones
en el mercado. Sin embargo, las certificaciones no nos hacen, amigos. Las certificaciones en sí son un compromiso en realidad, ¿no? Es una gran responsabilidad el poder asumir, el poder ostentar estos galardones, estas certificaciones, porque vamos a tener que demostrar en, en los escenarios que nos toque participar el conocimiento y la experiencia que estas certificaciones nos están otorgando. Usemos las lecciones aprendidas. Creo que nunca vamos a terminar de aprender en dirección de proyectos. Siempre se nos van a presentar nuevos casos, nuevas situaciones, pero tal vez muchas de estas características que tengan estas situaciones ya se nos van a haber presentado anteriormente. No hay una metodología definitiva. Hablábamos sobre los enfoques tradicional o los enfoques ágiles o adaptativos, con los cuales nosotros podemos desarrollar una diversidad de metodologías. Pero los proyectos, al ser únicos, ¿no? Al ser irrepetibles, siempre van a necesitar de ajustes en la metodología que nosotros estemos planteando en nuestra organización. La dirección de proyectos es universal y requiere vocación de servicios. Actualmente hablamos de un liderazgo de servicio, un liderazgo que propicie la liberación de restricciones que pueden estar eh, limitando a nuestro equipo. Entonces, la participación del director de proyectos debe ser de romper estas restricciones y poder hacer que las personas avancen en el trabajo en equipo. Es importante que los que quieren trabajar en dirección de proyectos tengan un amplio espectro de profesionales, amigos, ¿no? Que puedan ser parte de su sector o de otros, para que de esa manera puedan tener una mayor amplitud de conocimientos, una mayor amplitud de opiniones que les puedan servir también para el desarrollo de sus proyectos, ¿no? Siempre manteniendo una mentalidad de crecimiento, amigos. El conocimiento que ustedes pueden estar teniendo en este momento, mañana va a cambiar. Las certezas que hoy tenemos, mañana pueden ser dudas. Y seguimos aprendiendo. Nunca tenemos que dejar de aprender y de poder encontrar mejores formas de hacer las cosas. Con con la caja de herramientas que tengamos mejor cargada, con mayores recursos, vamos a poder desempeñarnos mejor en nuestro rol de directores de proyecto o participando en equipo de proyectos. Para eso también no quiero dejar de invitarlos a formar parte de nuestro capítulo del PMI Lima Chapter. Este capítulo que cada vez crece más acá en Lima, que ha sido a nivel mundial, pues les va a permitir el poder desarrollar estas habilidades para la dirección de proyectos, el poder formar parte de una comunidad, el poder tener esa visibilidad que puede ser de repente a través de decisiones o de liderazgo de diferentes iniciativas, el poder asistir a congresos que se desarrollan en nuestro capítulo, o formar parte de comunidades de práctica, ¿no? Estas comunidades de práctica que son grupos que se mantienen unidos por un interés, por un tema común. Puede ser en construcción, tenemos una comunidad de práctica de tecnología de la información, comunidad de práctica de proyectos sociales, de minería, ¿no? Entonces, pueden formar parte de estas comunidades y de sus iniciativas. Pueden, si es que ya se encuentran certificados a través de la participación en estas iniciativas, pueden también seguir ganando PDUs, que son estas unidades de actualización. Pueden acceder al contenido preferencial, al material que se encuentra cargado en la plataforma del PMI, actualizar sus conocimientos, formar parte de programas especiales, poder acceder a las bolsas de trabajo, a las convocatorias que nos llegan al capítulo y poder formar parte de todos estos beneficios. Amigos, bueno, esto es un poco lo que les quería transmitir en esta breve sesión. Espero haber podido motivar su interés por la dirección de proyectos, por esta pasión que se debe tener para llevar adelante los proyectos. Y
y cuentan conmigo para cualquier consulta, cualquier duda que ustedes quieran expresarme. Muchas gracias a todos. Ok, muchas gracias, ingeniero, por su ponencia tan maravillosa.